va hasta el infinito. Se coloca en el origen una letra representada siempre, casi siempre, por una letra O. Y en la flechita, arriba, se coloca otra letra, en este caso Q. Entonces, el rayo es OQ. Así se denomina, rayo OQ. Ojo, el rayo OQ no es lo mismo que el rayo QO. No, definitivamente no es así. Porque O es el origen. Y como O es el origen, entonces decimos que OQ es el rayo. Ahora, el rayo tiene una notación. La notación es lo que voy a expresar a continuación. Profe, ¿cómo es la notación? Se coloca la letra O de origen con el otro extremo Q. ¿Y qué se coloca encima? Se coloca encima esa flechita. ¿Y cómo se lee? Obviamente se lee rayo OQ. Esa es la notación matemática. ¿Ya? La unión de dos rayos te resulta una figura geométrica, la cual estamos definiendo como ángulo. Por eso dice en la definición, el ángulo es la reunión de dos rayos. ¿Cuáles son ellos? El rayo OA y el rayo OB. Son dos rayos que tienen el origen en común. Claro. Entonces vamos a los elementos. Los elementos son las partes del ángulo. En este caso se llama vértice a la letra O. O sea, lo que era el origen ahora es vértice. ¿Y quiénes son los lados del ángulo? Son los dos rayos. Hablemos del rayo OA y hablemos del rayo OB. Cuando te pregunten cuáles son los lados del ángulo, tú tienes que decir los dos rayos, OA y OB. ¿Y cuál es la notación? ¿Cómo se denota el ángulo? Así, ese es el símbolo del ángulo. Pero en un ejercicio tú vas a ver una serie de rayos donde va a haber una serie de ángulos. ¿Cómo diferenciar una de otra? No es suficiente colocándole O, sino tienes que colocar también las otras letras. Por ejemplo, A o B. ¿Y eso qué? Eso se lee como ángulo A o B. Suficiente para poder diferenciar una de otra. Ahora, ¿todo ángulo tiene una medida? Sí, tiene una medida. Pero ¿qué es lo que se mide de un ángulo? No se mide los rayos, se mide la abertura. ¿Ya? La abertura, o es la separación de los lados. Esa separación es medible con un transportador. El transportador es una regla graduada en grados sexagesimales. Es exclusivamente para medir las aberturas o separación entre los lados. Y bueno, ¿cuánto medirá? Medirá una cantidad. Y esa cantidad se observa en el transportador. Nosotros representamos por la letra alfa, que es la letra A del alfabeto griego. Y como mide alfa, tenemos que hacer algo muy importante. ¿Y cuánto debe medir alfa? ¿O cómo podemos representarlo? Con la M de medida, incluido el símbolo del ángulo,
las tres letras que indican medida del ángulo A o B, eso se iguala al valor de alfa. Pero la inquietud sería, ¿y el alfa qué valores puede tomar? Aquí les presento. El alfa debe ser menor, en todo caso mayor que 0 grados, ¿ya? Y menor que 180 grados. O sea que no debe tomar ni 0 ni 180 grados. Por eso se le dice que los rayos no deben estar en una recta. O sea, en una recta puede haber varios ángulos que pueden sumar 180, pero uno no puede medir 180. ¿Ya? Muy bien, ¿quién toma la captura? Eso viene a ser la definición del ángulo, ¿correcto? Ahora vamos a ver lo que es la bisectriz de un ángulo. Antes tenemos la figura del transportador y hablemos de la bisectriz. Ahí está. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz es un rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. O sea, de un ángulo más grande, al trazar el rayo, tú puedes obtener dos ángulos más pequeños. ¿Quiénes son, profesor? El AOM, que mide alfa, y el MOB, que mide beta. En este caso, otra vez alfa. Entonces, ¿qué podemos decir de la definición? Es el rayo que está en el interior del ángulo y biseca el ángulo, o sea, lo divide en dos partes iguales. Eso es lo que dice. Entonces, podemos afirmar, ¿ya?, que el rayo OM, ¿ya?, es la bisectriz ¿de quién? De un ángulo. ¿Qué ángulo es? A o B. O sea que el ángulo A o B ha sido dividido en dos. ¿Está bien? ¿Y cuáles son esos angulitos? El AOM y el MOM. Ese viene a ser lo que es bisectriz. Si el ángulo AOB midiera 120, cada uno va a medir 60. Si cada uno mide 70, todo el ángulo tiene que medir 140. ¿Ya? 140. Ahora, vamos a la clasificación. Ahí está. ¿Cuándo un ángulo es recto? Cuando mida 90 grados. ¿Ya? Ahí está, mira, jóvenes. Tú puedes agregarle el número o trabajarlo con el arco o con el cuadradito. Esa opción te lo dejo a ti para los ejercicios. El ángulo agudo no mide una cantidad fija, es un rango de valores que es menor que 90 y a la vez mayor que 0. O sea, es un ángulo comprendido entre 0 y 90. No toma los extremos. Su dibujo es tal como ustedes aprecian. ¿Ya? El otro es el ángulo obtuso, cuya medida va a ser menor que 180 y va a ser mayor que 90. Tal como aprecian. Mira. ¿Ya? Y los lados están
separados en mayor magnitud comparado con el agudo y con el recto. Por eso aquí dices más que 90, pero menos que 180. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a ver otro tipo de clasificación, de acuerdo a la disposición de sus lados. Por ejemplo, tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son ángulos que tienen un lado común. Ahí está. Profe, acá de este ángulo, de ese par de angulitos, ¿qué lado es común? El lado común es justamente OB. ¿Te das cuenta? Es OB. Este que está aquí. Ese es el lado común. Siempre cuando se hable de adyacente, se refiere a dos. Esos dos ángulos, si se llaman adyacentes, pueden sumar 90 o pueden sumar 180. Este es un caso particular. Por ejemplo, acá tenemos dos adyacentes, el AOB y el BOC. ¿Qué de común tienen? El lado OB. Ese es el lado común. ¿Y cuáles son sus rayos opuestos? OA y OB. ¿Y por qué deben ser rayos opuestos? Porque esos rayos están formando una recta. Esa es la característica de los adyacentes suplementarios. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Quiere decir que alfa sumado ¿con quién? Con beta. ¿Cuánto tendrían que sumar? ¿Ah? 180 gramos. Por eso se le dice suplementario. ¿Está bien? Suplementario. Listo. ¿Ya? Tómale captura. Ojo, hay también adyacentes complementarios. Ojo, hay adyacentes complementarios. Cuando son adyacentes complementarios, es justamente porque suman 90. Los adyacentes suplementarios están sumando 180. Nótese que los rayos opuestos están formando una recta. ¿Ya? Y finalmente veamos los ángulos consecutivos. Ahí está. ¿Quiénes son los consecutivos? Fíjate que tienen un vértice común, O. Tú marcas O, traza los ángulos consecutivos. ¿Quiénes son? El AOB. ¿Quién más? El BOC y el COD. Pero hay consecutivos, así como esta, que son especiales. Estos consecutivos que están en una recta alrededor, ¿cuánto van a sumar? Van a sumar 180 grados. Siempre y cuando esto sea una recta. Y si no es una recta, no se puede sumar todos ellos a 180. Pero también hay ángulos que pueden dar una vuelta completa. Mira ahí. Esos ángulos están alrededor. ¿Y cuánto van a sumar? 360. Ahí está. ¿Ah? Entonces, no te olvides que los ángulos consecutivos pueden sumar 180 o pueden sumar 360. ¿Y cuántos ángulos son consecutivos? Puede ser de 2 a más. Si específicamente es 2, son adyacentes. Y si son más de 2, normal. Puede ser de 3 para más. ¿Tá? Con tal que puedan sumar 180 o 360. Listo. Muy bien. Y ahora
Ahora. Vamos a ver los ángulos que son muy importantes, los opuestos por el vértice. Ustedes ven ahí dos rectas secantes. Recta 1, recta 2. ¿Dónde se cortan? En un punto que le voy a llamar P. Ahí. Y entonces, si uno de ellos midiera beta, entonces el otro también cuánto debería medir. Beta. Deben medir lo mismo los opuestos por el vértice. ¿Está bien? Así es. Ya probé. Entonces beta. Exacto. Beta. Y la clasificación de acuerdo a la suma de las medidas, ¿cómo sería? Tal como ustedes observan acá, la suma de las medidas será de acuerdo al tipo de ángulo que es. Por ejemplo, por la suma de sus medidas. ¿Qué son ángulos complementarios? Son aquellos dos que suman 90 grados. Se llaman complementarios. ¿Y cuándo son suplementarios? Cuando la suma equivale a 180. Y fíjate que son solamente dos, no son varios, son dos. Gracias a que son dos, podemos hablar el complemento y el suplemento de un ángulo. ¿Ah? Por si acaso. Muy bien. Ya, hablemos del complemento y del suplemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que le falta, obviamente, a un ángulo para que sumen 90. El símbolo CX te representa el complemento. Pero en ambos casos, profe, ¿qué cosa es X? Vamos a una nota acá. X representa la medida del ángulo. Y esa C de X significa complemento de X o suplemento de X. Cualquiera de los casos. ¿Ah? Muy bien. Listo, jóvenes. Antes de pasar a los ejercicios, a ver, ¿tienen alguna pregunta? Por el chat pueden hablar, mejor dicho, pueden escribir y dime a ver si tienen alguna consulta de repente, algo que quieran, que no está correcto, de repente están en duda. A ver, no preguntan porque todo está claro. ¿Mm? ¿Nada? Ya. Listo, jóvenes. Vamos a
resolver los ejercicios. Les voy a dar un minuto de tiempo para que ustedes resuelvan. Si pueden, excelente, me mandan la clave. O si no, yo les voy a ayudar con el dibujo. Ahí está. Ya, pues el chat me están dando las respuestas. A ver, me dicen una señorita que sale 9. Otra señorita me dice que sale 4,5. ¿Cuál será la respuesta? Ya, vamos a ver. Jóvenes, en la resolución, ahí hay un par de angulitos que son consecutivos, A o B, B o C. Entonces hay que trazar dos bisectrices. Una bisectriz pertenece a A o B y la otra a A o C. Entonces vamos por partes. Voy a trazar la bisectriz de A o B. Ya. Si esa es la bisectriz de A o B, ¿ya? Vas a colocarle una letrita. Por ejemplo, a grados, a grados. Y a eso le ponemos una M en la parte de arriba. ¿Ya? OM viene a ser bisectriz de la OB. Luego tenemos que trazar otra bisectriz, en este caso ON. No te dice, pero tú le inventas la letra, ¿no? ON bisectriz de AOC. Vamos a ver AOC.
Ya. En este caso te representa bisectriz del A o C. Mira, chequea. Ahí está. Entonces veamos N. Ahí está. Vamos a poner una letra. El otro tendría que ser B. Ahí está. ¿Qué es lo que pide en el ejercicio? Lo que pide en el ejercicio es el ángulo formado por esas bisectrices. Piden en todo caso piden la medida del ángulo MOM. Eso es lo que están pidiendo que calcule. ¿Verdad? Ya, profe, ¿cómo lo calculo ya? Una idea es esta. Colocarle una letrita. X, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Esa abertura la vamos a poner otro colorcito. ¿Ustedes creen que con eso será suficiente? Pero tenemos que ver el dato también del problema. ¿Cuál es el dato? La diferencia entre la medida del ángulo A o C ¿ahí? Menos la medida de A o B. Eso te da 18. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. Pero antes de reemplazar, quiero que te des cuenta de algo. Ya, el valor de alfa, perdón, el valor de A que está abajo, se puede trasladar a la parte de arriba. Acá está. Entonces el ángulo de medida B, nivel de medida B, se nota que es igual a la medida A más X. ¿Sí o no? Claro. Vamos a reemplazar acá. ¿Cuánto vale el ángulo A o C? Es todo, 2B. Menos la medida del ángulo A o B, que vale 2A. Y eso te vale 18. Sacando la mitad, B menos A, 9. ¿Está bien? B menos A 9. Acá, observando el gráfico,
Mira el gráfico. El B vale lo mismo que A más X. Mira el gráfico. B es A más X. Reemplazamos. ¿Dónde, profe, reemplazamos? Reemplazamos en B menos A. Arriba está B menos A. Entonces, vamos a ver. ¿Ya? Sabemos que B menos A igual a 9. Y B vale A más X. Menos A. ¿Dónde lo está reemplazando? Acá arriba. Ahí. Ahí lo voy a reemplazar el B menos A. Ya. Como ya tengo esto, este B lo reemplazo acá. ¿Ya? Eso es igual a ¿cuánto? A 9. Se va el A. X va a ser 9. Esa es la respuesta para ti. Y hay jóvenes. Inténtalo a ver. Está más fácil que el otro, ¿eh? Ya. Acá me dan respuestas. A ver. Dos alumnitos o alumnitas me dan 15. Creo que sí, ¿eh? Veamos, acá tengo dos ángulos adyacentes, el AOB y el BOC. Y te dan acá como dato, medida del ángulo BOC
menos medida del ángulo AOB. Y eso te da 30 grados. Hay que trazar la bisectriz OM de AOC. Esta es la bisectriz OM. Vamos a cambiarle un colorcito. Ya está. OM bisectriz. Eso quiere decir de que esta abertura se debe dividir en dos. Ahí están. ¿Viste? Ahí está. Entonces aquí tenemos dos ángulos. ¿Está bien? Dos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Aquí están. Llamémosle pues un a grados. El otro será a grados. Entonces, indicamos aquí ya un dato. OM es bisectriz del ángulo AOC, tal como indica el dato del ejercicio. ¿Ya? Ya. Ahora. Muy bien, sigue llegando respuestas. Ajá, lo máximo, 15 grados. Ya, ojo, mira, ya tengo ahí, a grados, a grados. Te piden el ángulo BOM. Este es el ángulo BOM. Mira. Le voy a poner una X. Mira. Este es X. Pero si este es A y este es X, ya puedo calcular la medida de este ángulo. Ya puedo calcular. Al A le resto el X, ya tengo este pedacito que está aquí. Lo que quedaría el A menos el X. Y eso estaría acá. Ahora sí podría reemplazar en el dato. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Reemplazando. Acá tengo medida de BOC. Si ustedes ven el gráfico, la medida del ángulo BOC es justamente el X con el A. Mira, date cuenta. X más A. ¿Está bien? Entonces lo reemplazo acá. X más A. Menos ángulo AOB. El ángulo AOB es A menos X. Y eso equivale a 30 grados. Ahí está. Luego tenemos el X más el A. A ver, ese menos se filtra y cambia de signo. Menos A, menos por menos más, X. Igual a 30 grados. ¿Está bien? ¿Qué se cancela ahí? Se cancela el A. Solamente te va a quedar 2X igual a 30. Dándole la mitad, X te va a salir 15 grados. Y esa es la respuesta de la clase. Ya, ahí está. Bien, ¿ah? A los jóvenes me da la respuesta. Excelente. García, Caicho, Rafael, Vargas,
Muy bien. Hernández, Macalopú, Munir. Ya listo, joven. A ver, inténtenlo resolver eso. Ya, listo, muy bien ahí, jóvenes desarrollando. Rafael, Hernández, Monive, Macaropú y Suma Lorenzo. Mira, en la resolución, que no tiene nada que ver con la gráfica, tú puedes observar, así es Caicho, muy bien, dos ángulos, sean X e Y, X e Y, las medidas de los ángulos mencionados. Pero mira lo que dice ahí el problema. Los suplementos de ambos, o sea, 180 menos X, y el otro 180 menos Y, dice que son complementarios. O sea, la suma de ellos te tiene que dar 90 grados. Súmalo. 360 menos 90 igual a X más Y. Date cuenta que los
270 grados es lo que resulta de la suma de X más Y. Muy bien, García. ¿Está bien? X más Y, 270. Pero hay otro dato. Hay otro dato que dice, el doble de uno de los ángulos, el doble de X, se le resta el otro. ¿Quién es el otro? El otro es Y. Para que te resulte el doble de uno de los ángulos. Ah, no, se le resta, perdón. El doble de uno de ellos, o sea, 2X, se le resta el otro y esto resulta el doble de este último, o sea, 2Y. Y acá dices 2X igual a 3Y. Profe, ¿cómo resuelvo eso? Recuerdo la semana pasada que te enseñé. A X le corresponde 3 y a Y le corresponde 2. ¿Eso qué significa? Que X vale 3K, Y vale 2. Y entonces reemplazamos en, recuerda que X más Y te daba ¿cuánto? 270. Ahora que tienes X que vale 3K, sumado con Y que vale 2K, ¿cuánto te da eso? 270. ¿Cuánto te da eso? 5K igual 270. Divide. ¿K cuánto vale? 270 entre 5. ¿Cuánto vale K? 54. Pero a ti te están pidiendo el mayor. Piden X, que es el mayor, porque X vale 3K. Pero como K vale 54, X te va a salir 3 por 54. ¿Cuánto vale 3 por 54? 162. Y esa es la respuesta a la ejercicio. Ajá, muy bien ahí, lo máximo, ahí está. Así es. Hernández, Rafael, Macalucú, Sumaro Enzo, Caicho, García, Munilla. Ya, vamos con la siguiente, a ver. Vamos muchachos, ustedes mismos son.
Ya, muy bien ahí, jóvenes, ahí está Rafael, Hernández, Gaicho, García, muy bien. Ya, ¿qué se plantea acá? Se plantea el complemento de X, ¿ya? X es el ángulo, y te piden 180 menos X, el suplemento. Dice, el complemento de X vale los 2/5 ¿de quién? Vale los 2/5 del suplemento de X. Nada más calculamos 180 menos X. Previo tenemos que calcular X. El 5 pasa a multiplicar al 90 menos X. Y eso es igual a 2 multiplicado por 180 menos X. 5 por 90, 450. Menos 5X. Igual 360 menos 2X. Acá me queda 450 menos 360. Y esto es igual a 5X positivo menos 2X negativo. ¿Cuánto es 450 menos 360? 90 grados. Y esto te da 3X. Y aquí afirmas que 3 equivale 30. ¿Eh? Esta cotrina, muy bien, cotrina, cruz y line. ¿Pero qué piden? Te piden el suplemento. Piden el suplemento de X. 180 grados menos X, que es 30. ¿Cuánto sale? Y esa es la clave. Ya, el último, jóvenes, a ver, vamos.
Ya, dice que sale 50. Caicho, Munilla, Rafael, Fernández. Vamos a ver. Creo que sí. En el problema tienes tres ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D que forman un ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Ya, son consecutivos que forman ángulo recto. Te piden la medida del ángulo B o C, que la vamos a llamar X. Ya está. Tienes ese dato. ¿Cómo hallamos? Como no tenemos las medidas angulares de los otros, le ponemos a ver a grados, B grados. ¿Ya? Mira, a grados y B grados. ¿Estamos? ¿Y qué más hacemos? Reemplazamos la medida del ángulo A o C, lo reemplazas por A más X. Luego viene la medida del ángulo BOD. Ya, profe, ¿y el ángulo BOD cuánto vale? ¿Vale X más B o B más X? ¿Y eso cuánto te tiene que dar? 140 grados. Pero te has fijado en el gráfico. Esta suma, ¿ya? Esta suma es justamente el valor de 90 grados. Mira. Y aquí esos tres que estoy sombreando de amarillo vale 90 grados. En el gráfico, mira, A más X más B, 90. Por lo tanto, acá tengo 90 grados más X, ¿cuánto te da? 140 grados. Luego de ahí ya lo puedes resolver y X te va a salir 50 grados. Y esa es la clave del ejercicio. Sí, muy bien, Macarucú, García, Caicho, Munive, Rafael, Fernández. Suma también. Listo, jóvenes. Hemos terminado el desarrollo de todos los ejercicios. ¿Ya? Ahora les voy a habilitar el temático.